Bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En el día de hoy o en este encuentro vamos a abordar la teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué relación existe entre meiosis? ¿Qué relación existe entre las leyes de Mendel y el comportamiento de los cromosomas? Así como vamos a abordar la historia que ha tenido algunos hitos importantes en la historia de la citogenética. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y aberraciones cromosómicas. Teoría cromosómica de la herencia. En primer lugar, ya habíamos abordado en la conferencia anterior qué significaba la palabra cromosoma. La palabra cromosoma procede del griego y su significado etimológico es cuerpo que se tiñe. En ella se encuentran contenidas las unidades biológicas de la herencia, que son los genes. Está conformado por DNA y proteínas históricas. Todo se remonta en el año 1842, cuando fueron observadas por primera vez por el botánico suizo Carl Wilhelm von Naegeli, observando el núcleo de células vegetales. Él en sus investigaciones observó esos corpúsculos en núcleo de células vegetales. Sin embargo, en el año 1879, Walter Fleming descubrió que el material contenido en el núcleo era capaz de teñirse fuertemente, otorgando visibilidad a la estructura que hoy día conocemos como cromatina. Él por primera vez observa estos corpúsculos teñidos de color. En el año 1868, por su parte, la definición y acuñamiento del término cromosoma fue elaborado por Heinrich Wilhelm Gottfried, analista y patólogo alemán, justamente en ese año. En el año 1866 se descubrieron los descubrimientos descritos anteriormente, se llevaron a cabo ajenos a los postulados establecidos por Gregor Mendel, pasando así desapercibidos. Bien, o sea que con los descubrimientos de Mendel es que entonces tomó connotación cada uno de estos descubrimientos. En el año 1900 se le descubrieron las leyes de Mendel, las leyes de la herencia, por Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Schermach. Los descubrimientos anteriores cobraron verdadera importancia con la asociación de los principios establecidos por Mendel con el comportamiento de los cromosomas. Y, por supuesto, la teoría cromosómica de la herencia fue descrita de manera independiente por dos científicos, por Walter Sotum y Theodor Boveri, confirmado posteriormente por el genetista Thomas Hunt Morgan con los experimentos de la mosca del vinagre o la Drosophila melanogaster. Aquí nosotros podemos observar que cuando Morgan empezó a estudiar la mosca y las características fenotípicas de la mosca, el color de los ojos, las alas, etc., él pudo confirmar las leyes de la herencia que habían sido descubiertas por Gregor Mendel y, por supuesto, la relación de esta con la teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué plantea la teoría cromosómica de la herencia? ¿Cuál es el concepto de la teoría cromosómica de la herencia? Bueno, la teoría cromosómica de la herencia postula que los factores responsables de la herencia, que son los genes, que Mendel le llamó factores y que sabemos que son genes, se encuentran ubicados en los cromosomas, en un sitio específico llamado locus, y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia descritas por Mendel, tanto la primera ley de Mendel como la segunda ley de Mendel. Durante la meiosis, en la meiosis 1, se separan los cromosomas. Bien, y al separarse los cromosomas, se están separando, en este caso, los genes.
Y en la meiosis 2 se separan las cromátides. Y una vez que se separan las cromátides, se separa el gen con su alelo, formándose 4 gametos, y cada uno de estos gametos contiene una cromátide, y en cada una de estas cromátides se encuentra una copia de un genotipo, una copia del gen que forman parte de manera combinada del llamado genotipo. Los experimentos de Sutton y Boveri, así como los llevados a cabo por Thomas Hugh Morgan, permitieron el nacimiento de la citogenética moderna y el punto de inicio de una de las etapas más apasionantes de la historia de la ciencia en general y de la genética en particular. Aquí nosotros podemos evidenciar en el esquema que se encuentra a su izquierda el proceso de meiosis de forma esquematizada para poderlo comparar con el esquema que normalmente nosotros realizamos cuando hacemos un cruzamiento monohíbrido, o sea, cuando se está estudiando un carácter determinado. Aquí nosotros debemos de recordar por meiosis que se forman los bivalentes, luego los tetravalentes, aquí lo podemos ver, bivalentes, tetravalentes, aquí se encuentra el gen dominante A, el gen recesivo A, minúscula. Bien, los tetravalentes se duplica esa información, ocurre el entrecruzamiento genético en la profase 1 a través de etapas como son el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno. Justamente en paquiteno es donde ocurre el entrecruzamiento genético. Luego se separan los cromosomas y en una meiosis 2 se separan las cromátides con sus respectivos genes, lográndose pasar de un número diploide a un número haploide de cromosomas. Eso mismo pasa, o ese es el fundamento biológico para que se represente un cruzamiento monohíbrido de esta manera. O sea, un individuo cuyo genotipo es heterocigótico, ¿verdad? O sea, presenta un gen dominante A mayúscula y un gen recesivo A minúscula, se van a separar en sus gametos, pero realmente no se van a formar 2 gametos, se van a formar 4 gametos. 2 gametos que presentan la letra A mayúscula y 2 gametos que presentan la letra A minúscula. Y por supuesto, resultado de la fecundación, los genes se van a segregar y se van a obtener estas proporciones mendelianas. O sea que existe una correlación entre la meiosis y el comportamiento de los genes, entre el comportamiento de los genes y los cromosomas. De la misma manera que se segregan los genes, así se segregan los cromosomas, porque los genes se encuentran ubicados en los cromosomas en unos sitios llamados locus, que en plural es loci. Bien, ahí es donde consiste la teoría cromosómica de la herencia. Así pasa con la segunda ley de Mendel o el dihibridismo. O sea, cuando estamos cruzando 2 características o 2 caracteres determinados. Por ejemplo, un paciente doble heterocigótico. Si se aparea con un paciente doble heterocigótico, vamos a ver entonces el mismo comportamiento en la meiosis. La formación de los bivalentes, la formación de los tetravalentes. A nivel de la fase paquiténica, en profase 1 comienza el crossing over, o sea, el entrecruzamiento genético. Se entrecruzan los genes independientemente uno de otros hacia gametos diferentes, obteniéndose 2 cromátides, 2 gametos de cromátides que no participaron en el crossing over, ¿verdad? Fueron los que no participaron en el crossing over, portando los genes dominantes AB y los genes recesivos AB minúscula. Y encontramos un 50%, o sea, 2 gametos restantes con cromátides recombinantes, A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula. De esta manera es que se forman 4 gametos. Este es el fundamento de cómo se obtienen en un individuo heterocigótico 4 gametos, 2 no recombinantes y 2 restantes recombinantes. Igual pasa
con el otro individuo, y cuando comienza el cruzamiento existen 16 posibilidades de fenotipos, con una proporción fenotípica de 9 es a 3, es a 3, es a 1. De manera que la meiosis como proceso reduccional está conformada por meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene 4 etapas fundamentales: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Sin embargo, la meiosis 2 tiene 4 etapas: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. A continuación vamos a ver las características de la meiosis 1 o división reduccional. En la profase 1 existe una condensación y una esterilización de la cromatina para formar los filamentos leptotenos, luego los bivalentes y finalmente los tetravalentes. Estos tetravalentes están conformados por los cromosomas y los cromosomas están formados por 2 cromátides hermanas. Cada uno de estos cromosomas que están formados por 2 cromátides hermanas se van a empezar a parear con su homólogo para formar una estructura denominada tétrada en la fase paquiténica de la profase 1. Y esa tétrada está formada por 4 cromátides. Ocurre entonces un proceso de crossing over. Considerar que los genes se encuentran a todo lo largo del cromosoma y sus formas alternantes, llamados alelos, se encuentran en los mismos sitios, pero del cromosoma homólogo. El crossing over o entrecruzamiento genético consiste en el entrecruzamiento de material genético entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Y la profase 1 termina con la formación de los centriolos y la formación del uso acromátido. ¿Para qué? Para que en la metafase 1 los cromosomas se encuentren en la zona media de la célula y empiece entonces la disyunción de los cromosomas hacia ambos polos celulares, pasando de un número diploide a un número haploide de cromosomas. Ya en la telofase 1, entonces empieza el proceso de citocinesis o segmentación celular. Empiezan entonces a formarse el núcleo, bien, la envoltura nuclear en ambos polos de la célula, y estos cromosomas están conformados por una cromátide que no participó en la recombinación y una cromátide recombinada. Entonces el surco de segmentación va siendo mayor, se forma la envoltura nuclear hasta que se forman 2 células fundamentales. Estas células entonces participan en una segunda división o meiosis 2, que viene siendo una división mitótica, con el objetivo de separar las cromátides. La meiosis 2 está conformada por la profase 2. La profase 2 se va a caracterizar fundamentalmente porque empieza a desaparecerse la envoltura nuclear, empieza a formarse los centriolos. Estos centriolos van a garantizar bien el establecimiento del uso acromátido, y ya en la metafase 2 esos cromosomas se van a alinear en la zona media para ocurrir entonces un proceso de separación o un proceso de disyunción por acortamiento de los microtúbulos que forman parte del uso acromático. Ya en la telofase 2 empieza un proceso de segmentación o división de las células por citocinesis. Aparece la envoltura nuclear y se establecen 4 células con un número haploide de cromosomas, cada una de ellas con una cromátide determinada. Antes de terminar la conferencia, les quiero dejar una situación clínica que sea motivadora para el próximo encuentro. A la consulta de genética, usted asiste a 2 hermanos con trastornos en la diferenciación sexual, que consiste en un micropene de menos de 1 centímetro, bolsas escrotales hipoplásicas y en una de ellas bolsas bífidas simulando labios mayores. El urólogo necesita definir el sexo cromosómico para poder establecer una conducta quirúrgica. Usted
está en Angola, donde no existe servicios de citogenética y la familia no tiene la solvencia económica para pagarlo en Portugal. Comentarles que esta es una situación real, es una situación que se me dio durante mi quehacer médico en este país. ¿Qué procedimiento usted pudiera emplear para ayudar a la definición del sexo genético en este caso? Aquí podemos observar bien las características fenotípicas de los genitales externos de ambos gemelos, que son gemelos monocigóticos, y miren las diferencias que existen a pesar de tener los dos el mismo trastorno de diferenciación sexual. Con este problema me estoy despidiendo por hoy, no sin antes invitarlo a un próximo encuentro para que disfrute de las aberraciones cromosómicas y la citogenética. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer y este es su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.